siguiente circuito nos piden calcular la intensidad en la resistencia 4 y el voltaje en la resistencia 4 utilizando el teorema de Norton. Para utilizar el teorema de Norton debemos de tener en cuenta las siguientes características. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan, las resistencias se abren y las fuentes de corriente se abren también. Luego de eso debemos de pasar a colocar los puntos A y B en el sitio correcto. Una vez hayamos aplicado las siguientes características en el circuito original, vemos que desaparece la resistencia de 4 ohms debido a que ahí fue donde colocamos los puntos A y B, ahí fue donde la resistencia se abrió y donde iba la fuente de corriente se abren. Entonces, esta resistencia que están aquí se pierden del circuito. Entonces, para que no haya confusión, pasamos a dibujar el circuito que necesitamos, que solamente sería este circuito. Una vez tengamos el circuito que necesitamos para calcular la resistencia de Norton, pasamos a calcularla. ¿A qué sería igual la resistencia de Norton en este caso? La resistencia de Norton en este caso sería igual a la suma de la resistencia de 3 ohms más la resistencia de 6 ohms, ya que las resistencias están en serie. La resistencia de Norton en este caso sería igual a 9 ohms. Hallamos la resistencia de Norton, pasamos a hallar la intensidad de Norton. ¿Cuál es la intensidad de Norton en este caso? Esta intensidad de 0.5 amperios se divide en esta parte del circuito y en esta parte del circuito. Esta vendría siendo la intensidad de Norton, que la podemos bautizar como I sub n. ¿Qué debemos de hacer para calcular esa intensidad de Norton? Debemos de utilizar un divisor de tensión. ¿Cómo se haría en este caso? La intensidad de Norton sería igual a la intensidad total, que es de 0,5 amperios, por la resistencia 1, que es de 3 ohms, sobre la resistencia 1 de 3 ohms más la resistencia 2, que es de 6 ohms. Esto nos vendría dando algo así: 0,5 amperios por 3 ohms sobre 9 ohms, que nos da la suma de las dos resistencias. Esto nos vendría dando un total de 0.167. Una vez tengamos la resistencia de Norton y la intensidad de Norton, dibujamos el circuito equivalente de Norton y en él colocamos la resistencia y la intensidad. Para calcular la intensidad en la resistencia de 4 ohms debemos dibujar la resistencia, el cual debemos de calcular. Entonces, para calcular la intensidad en esta resistencia de 4 ohms debemos aplicar un divisor de intensidad. Ese divisor de intensidad sería igual a la intensidad total, que es de 0,167 amperios, por la resistencia 1, que es de 9 ohms, sobre la resistencia 1, que es de 9 ohms, más la resistencia 2, que es la resistencia de 4 ohms. Esto nos daría un total de 0,115
amperios. Esa es la intensidad en la resistencia 4 utilizando el teorema de Norton. Para hallar el voltaje en la resistencia 4, tenemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ese voltaje en la resistencia 4 sería igual a la intensidad de 0,115 amperios por la resistencia de 4 ohms. Esto nos daría un resultado de 0,46 voltios. Y ese sería el voltaje en la resistencia de 4 ohms.